esta mañana el Ministerio de Sanidad ha presentado su plan de prevención del suicidio, que es un tema cada vez que cobra más importancia, porque cada vez son más, sobre todo los jóvenes, que pasan por esa situación o que se les ha llegado a pasar por la cabeza, Blanca. Efectivamente, los datos desde luego son para preocuparse, para tomarse este tema muy en serio. Por eso precisamente se presentaba ese plan de prevención contra el suicidio. Y es que fíjense, tan solo en un año en España 4.000 personas pierden la vida, así quitándose la vida, 11 al día. Si hablamos de intentos de suicidios, estamos hablando de 80.000 intentos al año. Y atención, porque esta misma mañana hemos conocido un estudio de la Asociación de Psicólogos de Aragón en el que alertaban que el 4,9% de los adolescentes, es decir, estudiantes de secundaria, han intentado suicidarse alguna vez. De hecho, se trata de la primera causa de muerte no natural entre el grupo de edad de los 15 a los 29 años. Lo más importante es que se puede prevenir, hay que buscar ayuda. Y en esto incidía hoy la ministra de Sanidad, Mónica García. El año pasado hubo 3.952 personas que se suicidaron en nuestro país. Esto, según las cifras, según los datos, es una disminución del 6,5%, teniendo en cuenta que llevábamos 5 años de ascenso y que, bueno, pues este año de alguna manera se cambia la tendencia. Siguen siendo cifras absolutamente terribles, siguen siendo cifras escalofriantes que nos mueven a trabajar sin descanso para seguir ahondando en este descenso. Pues hablamos con Jesús Padilla, él es coordinador del Grupo de Conducta Suicida y Autolesiva del Colegio de Psicólogos de Aragón. Hola, Jesús. Hola, muy buenos días. Buenos días. Bueno, no es un tema baladí, como decimos, y ya el Ministerio de Sanidad plantea un plan de prevención contra el suicidio. Es un tema que se pone sobre la mesa con unas cifras que preocupan y mucho. Ustedes también tienen los datos de Aragón y realmente son alarmantes. Pues la verdad que sí, al final estamos hablando de unos 3 suicidios a la semana. Básicamente, pues cada 2 días una persona se quita la vida en nuestra comunidad autónoma. Son datos que invitan a la reflexión y a seguir pues elaborando estrategias y bueno, y un poquito todo lo que es la parte social, ¿no? De visibilizar y normalizar pues que existe un problema en nuestro país, en nuestra sociedad, pues que al final son más de 4.000 muertes al año por ese tipo de conducta. Y también en Aragón se comprueba que son cada vez más jóvenes quienes tienen esa ideación suicida. Jesús. Lamentablemente, pues vemos, como dice un reciente estudio, ¿no?, de SICE en nuestra comunidad, pues que el 4,9% pues, se ha visto, ¿no?, con ideación, conducta suicida, y son datos pues bastante alarmantes, ¿no? Porque hablamos de 15 años, menores de 15 años, que en un primer momento no deberían de tener este tipo de pensamiento, ¿no? Y para nosotros pues es un poquito esa llamada ya de urgencia, ¿no?, de esa llamada a la sociedad pues para seguir interviniendo y también pues en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, pues trabajando desde planes pues distintos, ¿no? Inteligencia emocional, acompañamientos, etcétera, ¿no? ¿Dónde está la causa de este incremento? Bueno, ¿dónde la encuentran los psicólogos? Entendemos que aparte de recabar esa información, esas cifras, ahondarán en la causa de todo esto. Pues es multifactorial. Hablamos siempre de muchas causas, no solo de una. Al final es una conducta, ¿no?, que se emite. No es una enfermedad, por eso todos podemos ser parte, ¿no?, en algún momento de nuestras vidas de este tipo de circunstancias, ¿no?, de una conducta o un pensamiento suicida. Es multifactorial. Hablábamos, podemos ver situaciones sociales, familiares, individuales, crisis vitales, ¿no? No veamos solo una patología detrás mental, sino una situación X que se puede dar en una persona determinada, una situación vital y que nos lleve a este tipo de conducta. Puede haber ámbito familiar, ¿no?, desestructurado, etcétera. Hablaríamos de muchos factores. ¿Y cómo detectar y cómo ayudar, Jesús? Pues muchas veces pasa por el acompañar, por el escuchar. Hay que saber también un poquito trabajar, ¿no?, toda esta información que nos llega a nuestros oídos, como docentes, como familiares, como hijos o como padres. Que no nos alarmemos ante este tipo de verbalizaciones o no verbalizaciones, conducta no verbal. Que estemos cerca de esa persona que está sufriendo en este momento. Para ellos, lo más importante es ser escuchado y tenidos en cuenta. Y a partir de ahí, ponerlo siempre en manos de profesionales de la salud mental, psiquiatras o psicólogos, psicólogas, etcétera.
Pues ya que estamos hablando de suicidio, del intento de suicidio o de esa ideación suicida entre los jóvenes, hoy comienza el colegio, el instituto. Para algunos alumnos no es un buen momento, es un momento que relacionan con el acoso escolar y a veces relacionado con ese intento de suicidio. De hecho, tenemos los datos y también son muy preocupantes. Blanca. Efectivamente, hablaba de las causas que suelen estar detrás. Bueno, pues el acoso escolar, sin duda, es una de ellas entre los más jóvenes. El año pasado, más de 300 casos en nuestra comunidad que se reparten entre primaria y secundaria, teniendo, es verdad, más importancia al grupo de los alumnos de secundaria, un 55%, pero los expertos alertan. Ojo, porque se están empezando a detectar casos de acoso escolar ya en infantil, es decir, en el grupo de edad de los 3 a los 6 años. En España, fíjense, 6,2% de los jóvenes dicen que son víctimas del acoso escolar, del bullying, y el 16% que lo han visto alguna vez, que han sido testigos de este tipo de acoso. Y hablando de las ideaciones suicidas, este es el dato: el 20% de las víctimas han pensado alguna vez en quitarse la vida y el 16,8% de los acosadores también lo han hecho. Gracias, Blanca. Jesús, hoy que, como decimos, un día de comienzo de colegio, de normalidad, quizá de cierta pereza por parte de los alumnos, es normal volver, pero algunos pasarán por realmente una angustia después de un verano quizá liberados de la presión o del acoso sufrido, volver a lo que ellos consideran un infierno. ¿Esto lo pueden confirmar los psicólogos? Pues sí, lo confirmamos, porque al final uno de los motivos principales en el suicidio infanto-juvenil o de adolescentes, vemos dos grupos de población: la persona que sufre víctima de acoso escolar y el colectivo LGTBIQ+. Estos dos sectores son donde más prevalece este pensamiento o esta ideación suicida. La vuelta a los institutos o al colegio, pues para ellos al final es salir de su zona de confort y volverse a exponer al acosador. Bueno, pues prevenir este tipo desde el colegio, que desde luego siempre están en esa parte, ¿no?, de prevención, pues seguir interviniendo un poquito también en el ámbito familiar, de educar al acosador y de proteger a la persona acosada. ¿Y cómo detectarlo por parte de la familia? El hecho de esta vuelta al colegio, si observan un comportamiento, quiero decir, si no lo han detectado antes, de angustia, de no querer ir al colegio bajo ningún concepto, de una tristeza excesiva. Pues habría que ver muchos más parámetros, ¿no? No solo la negativa de ir al colegio, sino también el sueño, cómo lo lleva, la alimentación, esa socialización. Muchas veces, lamentablemente, pero en la mayoría de los casos, el acoso a veces sale tarde, ¿no? Y sale quizás por un comentario de un amigo o de una amiga. Pues también conocer al círculo más íntimo del alumno o la alumna, para que ellos también puedan dar la voz en grito, y sobre todo, insisto mucho, es en concienciar a los alumnos y a las alumnas de destapar este tipo de situaciones que a veces pasan inadvertida, el acoso, o no se identifica como tal. Pues también al alumno o a la alumna hay que ayudar, ¿no?, a proteger y a acompañar a este tipo de personas que, bueno, son sufridoras activas o pasivas, pues de la desdicha de lo que es el acoso escolar. Pues Jesús Padilla, muchas gracias por habernos atendido hoy en Aquella Hora. Gracias a vosotros. Un saludo. Claro. Bueno, pues mucha tarea tiene por delante los equipos de orientación, aparte de organizar el centro, el colegio, de atender todas las necesidades educativas de ese alumnado. Está esa otra parte, que cada vez es más frecuente, lamentablemente, en la que tienen que detectar esos posibles casos tanto de acoso como de intento de suicidio por parte de chavales y chavalas, y poner remedio. Yo sé que ahora pues hay un protocolo, hay la figura del hermano mayor, del alumno ayudante, Eva. Pero a pesar de eso, bueno, pues no es suficiente. Claro, es clave que los docentes y el entorno detecte rápidamente lo que está pasando, y es clave también que el resto de los compañeros, el resto de niños y niñas que están compartiendo aula, sean conscientes también de lo que está pasando. El año pasado la Fundación ANAR hizo un estudio, y 1 de cada 4 niños a los que les explicaron en qué consistía el acoso escolar y les preguntaron si reconocían estas situaciones en las aulas, dijeron que sí, que habían presenciado eso en su aula habitualmente y que nunca habían pensado que eso era acoso escolar. Es decir, estamos hablando del 25% de la población. Con lo cual hay que concienciar, hay que trabajar mucho con los niños y las niñas desde que son muy pequeños, en el respeto, en la tolerancia, y también en esto, en la responsabilidad de dar aviso si estamos detectando que en clase está pasando algo, igual que bueno, en la sociedad en general, y eso es muy importante. Estamos hablando de plan de prevención de suicidio, que evidentemente es importantísimo, pero es que el trabajo tiene que empezar mucho antes, porque cuando una persona toma la decisión de suicidarse o le entran las ideaciones suicidas, es el final de un proceso por el que ha pasado de gran angustia, de gran amargura vital,
qué le ha llevado a esto. Entonces, hace falta reforzar a los profesionales de la salud mental muchísimo, hace falta esta concienciación que estamos hablando de los niños y las niñas en la sociedad en general, que eliminemos el estigma de las enfermedades mentales, que estamos todo el rato pensando, no, es que si voy a un psicólogo, si voy a un psiquiatra van a pensar que estoy loca o que estoy... No, o sea, que al final son herramientas que nos dan para que podamos seguir viviendo y que por desgracia cada día son más frecuentes, con lo cual creo que esto como sociedad es una tarea que debemos de tomar todos muy en serio. Bueno, acordaos de esa niña que en Aragón, pocos días después de comenzar el colegio, se tiró por una ventana, afortunadamente salió viva y... se recuperó, tuvo que cambiar de centro, eso sí, pero es una realidad, es una realidad con nombre y apellidos. Ante la que efectivamente hay que formar, educar, estar todo el rato atentos. Yo no tengo ninguna duda de que los profesores son capaces, muy capaces de detectar estas circunstancias y de tomar medidas y tratar de paliar este problema que existe y que acaba, como hemos dicho, pues en el drama terrible del suicidio, que hoy es la principal causa de muerte no natural entre los jóvenes, un dato que la verdad es que estremece, ¿no? Pero dicho esto, también las familias tienen que estar atentas, los especialistas también ponen obligaciones a las familias, y las familias es acompañar, estar, o sea, estar y escuchar. Introducir rutinas en las familias. Hoy, que tan fácil es que cada uno vaya por un lado y esté con un aparato, cada uno en su habitación, o sea, esa tendencia que hay al aislamiento en este nuevo contexto en el que vivimos, los especialistas recomiendan que una de las comidas del día se haga todos juntos, que se haga sin aparatos, que se hable, que haya comunicación, o sea, que se pueda saber qué le pasa al otro. Y qué le pasa al otro solo se puede saber estando y hablando y escuchando. Y lo mismo en las familias y también, por supuesto, en la escuela, donde efectivamente hay que concienciar más, porque la mayoría de los niños ni tienen conciencia de que lo que hacen es acoso o les parece que forma parte del juego. No forma parte del juego, porque hay personas que sufren muchísimo y que acaban, pues eso, a veces, desgraciadamente, incluso acabando con su vida, como en esos 11 personas por día y una parte de ellos jóvenes.